Dios le dio al profeta Ageo un mensaje para Zorobabel, hijo de Salatiel, y para Josué, hijo de Josadac. Esto sucedió el primer día del mes de Elul, durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de Persia. En aquel tiempo el gobernador de Judá era Zorobabel, y el jefe principal de los sacerdotes se llamaba Josué. Dios le dijo a Ageo: yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas, mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel, y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel, y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa, lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de aceitunas. Por eso sufren hombres y animales. ¿No soy el Dios de Israel? Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera, reconstruyan mi templo. Cuando Zorobabel y Josué oyeron el mensaje que Dios les envió por medio de Ageo, tanto ellos como el resto del pueblo sintieron mucho miedo, pero el profeta Ageo los tranquilizó. Les aseguró que Dios les daría su apoyo. Así fue como el Dios Todopoderoso puso en ellos el deseo de reconstruir su templo. 24 días después, Zorobabel, Josué y el resto del pueblo comenzaron a reconstruirlo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pues Ageo, su nombre significa fiesta o solemnidad. ¿Qué podemos recordar de las fechas históricas? ¿Qué podemos recordar de Sofonías? ¿En qué tiempo más o menos estuvo predicando, exhortando al pueblo? 640 al 609. Así es, Ageo, en este caso aproximadamente 520 antes de Cristo. Estábamos viendo que en Sofonías Dios trae juicio a las naciones y también habla de un juicio hacia todas las naciones, hacia todo el mundo, en el cual la segunda venida de Cristo viene con un juicio y Dios va a terminar con el pecado, con la maldad de todo el mundo. Pero también traía juicio hacia su pueblo. Y estamos recordando que solamente existía el reino del sur, los judíos. Pero que sin embargo, Sofonías exhortaba al pueblo y ellos no querían obedecer. El rey, los hijos del rey y también los sacerdotes, los profetas y todos los líderes del pueblo seguían en la misma situación, oprimiendo al más débil, pues se aprovechaban de todo el pueblo y solamente querían enriquecerse más y solamente querían ellos vivir una vida buena, cómoda, viviendo una religiosidad, adorando a Dios en el templo, pero también ofreciendo, llevando sacrificios y ofrendas a los dioses paganos, al dios Baal, a la diosa Astarte y a otros dioses que platicábamos que venían de parte de los amonitas, los moabitas,
pues todos esos dioses falsos que solamente los llevaban a practicar pues lo detestable a los ojos de Dios, ¿sí? En una situación inmoralidad sexual, mentira, robo y todo lo peor de todo, ¿verdad? Y Dios trae juicio a su pueblo y les dijo que iba a venir un día en el que pues se los iban a llevar cautivos, se los iban a destruir la ciudad de Jerusalén, iban a quemar el templo, y así fue. Y fueron llevados cautivos a Babilonia en el año, ¿se acuerdan más o menos qué año fue? 607 aproximadamente, cuando el rey Sedequías pues viene personalmente el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y se lo lleva cautivo. Pero antes, bueno, se lo llevó cautivo y mató a sus 2 hijos, ¿sí? Enfrente del rey degolla a sus hijos, le saca los ojos a este rey y se lo lleva cautivo. Y viene pues la caída de Jerusalén, donde fue destrucción, donde fue muerte, donde todo el pueblo sufrió, porque mujeres, niños y adultos, abuelitos y todo, pues cuando es guerra, mucha gente muere y hay mucho sufrimiento, y obviamente pues todo eso pasó y el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Algunos murieron porque no quisieron, no se sometieron, algunos otros corrieron a Egipto, pero pues Dios permitió que su pueblo sufriera, que su pueblo padeciera toda esta situación terrible por causa de la desobediencia a Él, por causa de la idolatría. Y pues ahora estamos viendo que después del cautiverio, cuando Dios da la promesa de que su pueblo iba a ser restaurado, iba a ser llevado de regreso a su tierra natal, a Jerusalén, estamos hablando en el año 537. Si hacen la cuenta del 607 antes de Cristo, 70 años pasaron, se cumple la profecía que también lo habla en Daniel, la semana 70 años mi pueblo, pues dice ahí que tenía que estar cautivo. Pero ahora en el 537 antes de Cristo, el pueblo es sacado de Babilonia y es libertado. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? Si nos vamos a Esdras, ahí vamos a ver nosotros que Dios, Esdras 1:1, se los voy a leer, dice: en el primer año del gobierno de Ciro, ¿se acuerdan quién era Ciro? El rey, ¿de quién? De Babilonia, ¿sí? Era un rey, cuando después del rey Nabucodonosor, Dios permitió que vinieran los medos y los persas y conquistaron Babilonia. Entonces dice: en el primer año del gobierno del rey Ciro de Persia, este rey dio la siguiente orden a todos los habitantes de su reino: el Dios de los cielos, que es dueño de todo, me hizo rey de todas las naciones y me encargó que le construyera un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo, tienen mi permiso para ir a Jerusalén. El Dios de Israel vive allí y los ayudará. Todos los que decidan ir a Jerusalén para trabajar en la reconstrucción recibirán de sus vecinos ayuda en dinero, mercaderías, ganado, y recibirán donaciones para el templo de Dios. Ciro, rey de Persia, con esta orden se cumplió la promesa que Dios había hecho por medio del profeta Jeremías. Cuando los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín se enteraron de esta orden, sintieron que Dios les pedía que fueran a Jerusalén para reconstruir su templo. Lo mismo sintieron los sacerdotes, sus ayudantes y muchos otros judíos. Todos sus vecinos les dieron recipientes de oro y plata, mercadería, ganado y otros objetos valiosos, además de muchas donaciones. Y por su parte el rey Ciro le ordenó al tesorero Mitrídates que les devolviera a los judíos los utensilios del templo de Dios. Estos utensilios los había sacado del templo de Jerusalén el rey Nabucodonosor
y los había llevado al templo de sus dioses. Mitrídates se aseguró de entregarle todos estos utensilios a Sesbazar, gobernador de Judá. Entonces estamos hablando que aquí se cumple la profecía, el amor de Dios, como por un lado castiga, pero por otro lado también nos levanta, quita las cadenas, nos libera y nos pone en un nuevo, nuestro lugar, pues, ¿no? Porque lo regresó a su tierra, a Jerusalén. Pero este fue en el año 537 aproximadamente. Y ahora nosotros estamos aquí en el año 520, porque si alguien me ayuda, por favor, gracias, a pasar las diapositivas, gracias. No alcanzó la pila, yo creo. Gracias. Y estamos en el año 520 antes de Cristo, en donde vemos que Ageo, Dios, una menos, hijo, por favor, una menos, donde Ageo empezó su ministerio aproximadamente en el 520 antes de Cristo. Aproximadamente 16 años después del retorno de los judíos a Jerusalén, año 520. Su historia personal no se conoce. Es probable que él naciera en la época del exilio. No conocemos nada de él, no conocemos nada. La Biblia no habla más de él. Es el primero de los profetas posteriores a la cautividad que ministraron después del regreso del exilio de Babilonia. ¿Sí? La siguiente, por favor. Gracias. El remanente había regresado de Babilonia, se instituyeron las fiestas, se habían echado los cimientos del nuevo templo y luego se paralizaron los trabajos de restauración del templo debido a la oposición de vecinos hostiles y a la indiferencia nacional. Dice el versículo 1, Dios le dio al profeta Ageo un mensaje para Zorobabel, hijo de Salatiel, y para Josué, hijo de Josadac. Zorobabel era el rey en ese tiempo, ¿sí? Que de alguna manera, pues, en Babilonia el nombre es cambiado, ya lo vimos. Y dice, esto sucedió el primer día del mes de Elul, durante el segundo año del gobierno de Darío. Ya no estamos hablando de Ciro, ahora estamos hablando del rey Darío, ¿sí? Y ya estamos hablando en el año 521, cuando empieza a reinar el rey Darío. Dice, en aquel tiempo el gobernador de Judá era Zorobabel. El jefe principal de los sacerdotes se llamaba Josué. Josué era el sumo sacerdote. Y bueno, el mensaje que Dios trajo de parte de Ageo era principalmente al rey y al sumo sacerdote, los dos líderes que estaban al frente de su pueblo, pero en sí fue para todo el pueblo, ¿sí? El remanente había regresado de Babilonia, se instituyeron las fiestas, ya lo vimos, se habían echado los cimientos, ya lo vimos. Y bueno, a la siguiente, por favor, ¿no? En esta parte, cuando los cimientos del templo se empiezan a construir, recordamos que había unas personas viviendo por ahí cerca de Jerusalén, que eran los samaritanos. Y los samaritanos venían de el mismo pueblo de Dios, del pueblo del norte, el pueblo de Israel, mezclados con los asirios y otras gentes también. No nada más eran israelitas, sino que aquellos asirios trajeron gentes de ese lugar, de Asiria, a que vivieran ahí en Israel. Entonces estas gentes, pues, obviamente se opusieron, no querían que se construyera el templo. Y además, pues también muchas otras personas, vemos que siempre hay oposición en contra del pueblo de Dios. La misión que el Señor le encomendó a Ageo fue la de
animar al pueblo para que reconstruyera el templo destruido por Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Si recordamos, en ese tiempo, pues es cuando el rey Nabucodonosor da la orden de destruir y de quemar y de saquear el templo de Salomón. ¿Sí? La profecía cubre un breve espacio de 4 meses. Entonces vemos que es un tiempo corto en donde Ageo está profetizando y está diciéndole al rey Zorobabel de Judá, al rey de Judá, y al sacerdote Josué, que tenían que ponerse las pilas. Ya habían pasado 16 años, por favor, gracias. Ya habían pasado 16 años de que el templo se había parado la actividad, y los cimientos estaban ahí, inconclusos. Pero vamos a ver cómo vivía la gente. En el versículo número 4 dice: pero viven en lujosas casas, mientras mi templo está en ruinas. O sea que el pueblo de Dios, el Señor les permitió regresar a su tierra, a Jerusalén, les dio la orden de edificar nuevamente el templo, pero ellos, por una u otra causa, por situaciones que de repente en la vida enfrentan o enfrentamos, las cosas se quedan inconclusas. Y pasaron 16 años. Ellos estaban muy tranquilos porque ya estaban en su tierra nuevamente, disfrutando de una libertad, porque en Babilonia, pues de alguna forma no dejaban de ser esclavos, o no dejaban de ser extranjeros, ¿no? Pero acá ya eran libres, ya estaban en su tierra nuevamente en Jerusalén. Así que el templo de Dios en ruinas, se olvidaron totalmente de él, pero sus casas estaban muy bonitas, muy bonitas. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo, decía el versículo 5. Entonces, el profeta Ageo, en este libro, también nos va a hablar de las naciones a las cuales Dios sigue trayendo juicio. A fin de cuentas, Dios permitió que Babilonia fuera el que ocupó para que castigara a su pueblo, pero también Dios no se le escapa nada. A fin de cuentas va a ajustar cuentas con Babilonia, y vamos a ver posteriormente que Dios también hace juicio contra esa nación, ¿sí? Y sigue hablando de la venida del Señor, de la gloria de su reino milenario, de lo que Dios en un momento dado tiene preparado para toda la humanidad. Desde que hablamos nuevamente, Jesucristo cuando llegó, dice: se ha acercado ya el reino de los cielos, ¿sí? Y que de alguna manera pues ya está, el reino de los cielos ya está aquí. ¿Por qué? Porque hay muchos que hemos sido salvos a través de la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús. Ahora somos sus hijos, ahora buscamos la obediencia del Señor, ahora tenemos la fe de que somos salvos, que tenemos vida eterna, y ahora Jesucristo está reinando en un punto espiritual, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que va a reinar físicamente. La Biblia habla de un tiempo de 1000 años, que es el milenio, en donde Jesucristo va a estar reinando directamente, físicamente en este mundo, ¿sí? Pero bueno, todavía tiene que pasar muchas cosas. La misión que el Señor le encomendó, ok, adelante por favor, gracias. Inicia su mensaje con reproches y advertencias, y a continuación pasa a la promesa de la presencia de Dios con Israel en la obra renovada. Lo que sigue reseña la gloria del templo en el futuro, después de dejar sentado con claridad los principios del pecado y la santidad.
predice la constante protección y las bendiciones de Dios sobre su pueblo. Si seguimos leyendo el pasaje, pues termina también con una gran bendición para su pueblo. Pero vamos a ver qué es lo que pasó. Adelante. Gracias, Alonso. El profeta les pone fecha a todos sus mensajes. El primero de ellos fue el primer día del sexto mes del segundo año del reinado de Darío. El sexto mes es Elul. Aproximadamente nuestro mes es septiembre. El sexto mes acá es septiembre. Si estamos hablando de septiembre, es que el noveno mes, ¿no? Este sexto mes comprende entre a mitad del mes de agosto a mitad del mes de septiembre. El primer día de cada mes era el de la luna nueva, cuando el pueblo se reunía para adorar. Ese era un momento apropiado para que Ageo diera su mensaje. Entonces, pues de alguna forma Dios le daba la sabiduría y Ageo decía: este es el momento, este es el tiempo de poder exhortar, de poder hablar con el pueblo, y ese es el primer mensaje. Adelante, hermano Alonso, gracias. Darío comenzó a gobernar en el año 521 a.C. y esta profecía se dio durante el segundo año de su reinado. La profecía está dirigida a Zorobabel y Josué, el líder civil y el líder religioso de entonces, pero está destinada a toda la nación. Zorobabel significa engendrado en Babilonia, ¿sí? Venimos que de alguna manera viene de allá. Se lo llama Sesbazar en Esdras, capítulo 1:8. Si gustan anotar esa cita, léanla, capítulo 1:8, y si no, vuelvan a leer todo lo que es el libro de Esdras, Nehemías, Esther. Va muy ligado a toda esta información de que el pueblo de Dios regresa de Babilonia y ahora es puesto en su tierra natal, Jerusalén, pero ¿cómo, de qué manera están viviendo? Cuando Dios nos restaura, cuando Dios nos saca de una vida pasada, cuando Dios nos perdona nuestros pecados y que ahora nos permite poder vivir una nueva vida. Y antes mi matrimonio estaba deshecho, antes mi trabajo no tenía, antes mi economía estaba por los suelos, tenía deudas, pero viene el Señor y nos rescata y nos pone en un lugar especial, ahora como sus hijos, como su familia, y viene bendición a nuestra vida. Y ahora tenemos trabajo, Dios no nos falta de comer en la casa, tenemos armonía en la familia, estamos contentos, alegres, Dios nos provee. Y si yo tenía una bicicleta, ahora bueno, el Señor te da un carro para trabajar o te permite poder salir adelante. Pero Dios también nos permite saber que trae mandamientos, que también trae decretos, que también te dice: mira, esto es lo importante que quiero que hagas. Pero muchas veces se nos olvida y empezamos a mirar lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, lo que a mí me interesa, y le decimos a Dios: gracias. Y no nos acordamos de lo que el Señor nos pide, no nos acordamos de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en esa adoración a Él, ¿sí? Adelante, hermano. Gracias, hermano Alonso. Versículo 1 al 6, Ageo comienza con un reproche por la indiferencia del pueblo. Manifiesta su excusa para no construir el templo. Estaban diciendo que ese no era el momento oportuno para venir y reconstruir la casa de Dios. Se quejaban de que los tiempos no eran adecuados ni propicios. La causa de la dificultad era su frialdad hacia las cosas de Dios. Muchas veces me desanimo, me voy, y muchas veces me dicen: hermano Adrián, ¿por qué no has ido a la iglesia? Regresa, ven, escucha la palabra de Dios, vete al grupo familiar. Dios tiene su tiempo. Es que Dios tiene su tiempo. Todavía no es mi tiempo. Dios, hasta que Dios me diga. Y muchas veces decimos: no quiero. Pero realmente Dios está esperando que nosotros le busquemos, que le adoremos, que le sirvamos.
y que de alguna manera vivamos una relación con Él de tal manera que le conozcamos, para que nosotros sepamos qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que el Señor quiere que nosotros, cómo caminemos, ¿no? Porque la otra parte es que cuando nos alejamos, muchas veces vamos a enfrentar muchos problemas. Dios ya nos tomó como hijos y Dios está trabajando en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Y a veces Dios se manifiesta a través de las circunstancias y las necesidades y las problemáticas de nuestra vida. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué no me alcanza? ¿Por qué me enfermo tanto? ¿O por qué estoy pasando por todas estas circunstancias o dificultades? Bueno, es momento de nosotros analizar y también meditar, ¿no? Adelante, hermano Alonso, gracias. Porque el tema para el grupo familiar es un mandato de parte de Dios. Vamos a hablar de que de alguna manera cuando Dios nos permite poder ser alcanzados y llegamos a la presencia de Dios en un sentido espiritual, le conocemos y sabemos que Él ha dado a su único Hijo, Cristo Jesús, para que yo tenga y usted tenga vida eterna. En ese momento hay una felicidad en nuestro corazón, en nuestra vida. Todo cambia. Todo cambia. Tenemos una alegría de querer contarle a todo mundo lo que me ha pasado. Dios me transformó, Dios me cambió, Dios me escuchó. Ahora Dios me ha salvado y la palabra de Dios dice que yo soy salvo y que yo tengo vida eterna y que yo soy hijo de Dios. Y empieza un caminar con Cristo. Y Dios empieza a bendecir nuestras vidas. Pero también hay mandamientos. Ahí habla de un templo, el templo de Salomón, que fue totalmente destruido, pero que ahora se necesitaba reedificar. Ahora nosotros somos templo de Dios. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Y ese templo que está en ruinas puede ser también el templo que nosotros tenemos como nuestro cuerpo. Y aquel está en ruinas y no está lujoso como antes, como Salomón lo dejó. Toneladas de oro, plata, con madera de cedro, de Líbano. Fue construido con muchísimo dinero. Dios lo permitió. Dios le dio a Salomón la sabiduría y le dio la riqueza como a ningún otro rey, antes ni después de él. Y estaba un templo hermoso, precioso, y había mucho dinero, ¿no? Pero de repente el templo hoy lo vemos que está en ruinas. Y muchas veces podemos tener nuestro templo así, cuando no tenemos una buena relación con Dios, cuando no buscamos su obediencia, porque lo primero que está diciendo aquí el Señor es: yo soy el Dios de Israel, y lo dice 3 veces. Yo soy tu Dios, lo recalca. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere que sepamos que Él no es que sea el primer lugar, y el segundo mi esposa, y el tercero mis hijos, y el cuarto mi trabajo. No, Él quiere ser en todo el centro de tu vida. Que si estás aquí, Él quiere ser el centro, lo más importante. Que si estás en casa, Él quiere ser lo más importante en tu casa. Quiere reinar en tu corazón, quiere reinar en tu casa, en tu familia. Que le honres a través de cómo hablas, cómo piensas, cómo actúas. Que si estás en el trabajo, ahí está también Dios conmigo. Ahí me está viendo qué hago, cómo me comporto, cómo soy. Si de alguna manera soy justo, soy íntegro, si de alguna manera yo le busco al Señor, es adorarle con mi vida, ¿sí? Porque si no, aquí estamos hablando de idolatría. El pueblo de Dios, los judíos, a este tiempo, pues ya no adoraban a un Baal. Pero ¿qué tal adoraban a lo mejor sus buenas casas? ¿Qué tal adoraban a lo mejor su buena vestimenta?
Y no se acordaban de Dios, no lo ponían en primer lugar. Por eso es importante poder meditar en ello. El tema del grupo familiar, un mandato de parte de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos manda una cosa? ¿Qué hacemos? Porque cuando venimos a la iglesia, es hermoso que el Señor nos ama y nos bendice y somos parte de la iglesia y de la familia de Dios. Pero en tu corazón no está el decirle al Señor: ocúpame, Dios, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué hago para ti? ¿Y por qué lo digo? Porque más adelante dice el versículo 6, ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. ¿Qué pasa ahí? Que de alguna manera, si nos alejamos de Dios y nos centramos en nosotros y empezamos a nosotros ver primeramente nuestras necesidades, pues simplemente el Señor, por amor y por cuidado, va a decir: no te puedo prosperar, no te puedo ayudar, porque necesito que voltees para acá. Yo estoy aquí y necesito que vengas a adorarme, necesito que vengas a reconocerme primero, y posteriormente yo te ayudaré. Porque hay muchas promesas en la Biblia, hay muchas promesas. ¿Tenemos que agarrarnos de sus promesas? Sí, porque en momentos difíciles el Señor nos levanta, y lo que promete, Él lo cumple. Él no es mentiroso, Él lo cumple. Pero antes de una promesa, Él quiere ver nuestra obediencia, nuestro corazón, que verdaderamente podamos vivir un cristianismo de alegría, de paz, de tranquilidad, de decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, gracias por lo que has hecho en mi vida, en mi familia, estoy feliz, aún en las dificultades y necesidades difíciles. Dice: ¿te desanimas y pones pretextos para realizar la obra de Dios en tu vida? Ahora sí le digo al Señor: me dieron ganas de servirte, Señor, ahora sí con todo, pero pasan 15 días. ¿Qué pasó, hermano? ¿No quiero usted servir? Es que creo que todavía no es mi tiempo. Creo que todavía el Señor me dice que no, me voy a esperar. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos pretextos? Es hermoso servirle al Señor. Es hermoso decirle: aquí está mi casa, Señor. Es hermoso decirle: Señor, ¿qué se requiere en tu casa? Se requiere poner allá un árbol, un cimiento. Mira, hoy el Señor me bendijo, aquí está. Porque ciertamente para eso es el dinero, para eso es todo lo que Dios nos da, para honrarle a Él, para darle a Él. Y si veo que un hermano lo necesita, y si Dios nos lo permite ver, Señor, aquí está, hermano. Así es. Vamos al segundo, por favor. A la siguiente. Gracias, hermano Alonso. Y pues también, reflexionando un poquito, ¿nos importa más nuestra vida secular que nuestra relación con Dios? ¿Nos importa más? Bueno, ahí puse un ejemplo: el juego, ¿no? El fútbol. Y de aquel lado leyendo la Biblia, buscándole al Señor. Pero ¿qué nos importa más? ¿Estamos afanados por a lo mejor tener más dinero, o comprar una sala nueva, o comprar un carro nuevo, o irme a comprar ropa nueva, o a lo mejor la telenovela, o la fiesta, o la película, o no sé, la reunión? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Qué es más importante? O la otra, a lo mejor nos pesa venir a la iglesia y tengo que venir a la iglesia, y pues hoy como si me toca servir, hoy sí vengo, ¿no? Y el otro, pues ahora como no me toca servir, pues al fin que hoy no me toca servir, no vengo, ¿no? ¿Cómo? Y si llegamos en la mañana, cuando nos toca servicio temprano, 9 de la mañana, venimos con gusto, con ese amor de decirle: Señor, gracias, aquí estoy para servirte, gracias. No quiero perderme este tiempo de devocional contigo, de oración. O decimos: ay, tengo que llegar temprano. ¿Cómo es eso, verdad? ¿Qué nos importa más? Como para estar reflexionando. Si que de alguna manera el amor del Señor está en nuestro corazón, vamos a estar con Él.
y no nos va a pesar, lo vamos a hacer de todo corazón. ¿Me ayuda con lo siguiente, hermano Alonso? Gracias. Y también dice, vive solamente preocupado por los afanes de la vida. Pues ya lo vimos, que de alguna manera muchas veces estamos preocupados por los afanes de la vida. Mira, el diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente, buscando y viendo a quién devorar. Que de alguna manera el diablo es nuestro enemigo, y es un enemigo espiritual. Y él va a poner una y otra traba para que no vengas al estudio, para que no vayas al grupo familiar, para que no vengas el domingo a escuchar el mensaje de Dios, o para que no le sirvamos. Muchas veces el enemigo va a buscar cosas, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar, leer la palabra, confiar en el Señor. Cuando tengamos una situación difícil, tenemos que orar. Es nuestro único refugio y nuestro más seguro arma para que Dios nos permita abrir la oportunidad del trabajo, la buena salud, y quitar toda situación en la cual el diablo quiere desanimarnos y quiere buscar que nosotros no hagamos la obra de Dios, porque se trata del Señor. Así que a quitar los afanes de la vida y a tener la fe a través de Cristo, y Él nos ayudará a poder salir adelante. Siguiente, por favor, hermano. Bueno, la adoración al Señor. ¿Cómo está nuestra adoración al Señor? Ya lo platicábamos. A lo mejor no adoramos a Baal, pero sí de alguna manera ponemos en primer lugar otras cosas, y de alguna manera decimos, no pasa nada, no hay problema, ¿no? Esta vez, sí, por no ir al grupo, o esta vez por no ir a la media velada, o por no venir el domingo, no pasa nada, ¿no? Pero verdaderamente, ¿dónde está nuestro corazón, no? Y viene la bendición. Adelante, hermano. Cuando nosotros le obedecemos al Señor, en todos tus caminos debes poner como prioridad a Dios. De lo contrario, todo el fruto de tu trabajo será infructuoso. Dios no prospera tu camino cuando te apartas de la dirección del Señor. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, le buscamos de todo corazón, le servimos y le decimos, Señor, no lo tengo, Señor, no puedo, Señor, no quiero, pero ayúdame. Con tu ayuda lo voy a lograr. Y ahí es cuando Dios bendice. Ahí es cuando el Señor nos permite poder ser levantados. Adelante, hermano Alonso, gracias. Hubo un lapso de 23 días entre el versículo 1 y el 15. Sin duda pasaron ese tiempo haciendo planes y preparativos para trabajo, retirando escombros y reuniendo los materiales. Bendito es el pueblo que se somete a la dirección del Señor para realizar la obra de Él en el tiempo señalado por Él. Como consecuencia, habrán de venir bendiciones. ¿Sí? Adelante, hermano. Ahí. Adelante. Gracias. Ahí terminamos. ¿Qué nos dice el último versículo de nuestro pasaje? El 14:15 dice: así fue como el Dios Todopoderoso puso en ellos el deseo de reconstruir el templo. 24 días después, Zorobabel, Josué y el resto del pueblo comenzaron a reconstruirlo. Dios bendice y nos ama. Siempre tengamos la fe en que el Señor siempre nos va a levantar, siempre nos va a ayudar. Estamos en el camino de Dios y no es fácil. Perseverar, permanecer, a lo mejor es difícil para nosotros, pero con la ayuda de Dios vamos a seguir, porque todos tenemos luchas, Así que bueno, vamos a dar por terminado y algún comentario, si quieren platicar, quieren comentar. ¿Qué piensa la gente cuando les decimos? Adelante, hermano Manuel. Que los pretextos son muy peligrosos, hermano. Y que si cedemos al pretexto, la verdad que nos vamos a encontrar a kilómetros de distancia del Señor. Lo mejor es hacer a un lado, desecharlos y, como usted decía, decirle al Señor, pues aquí estoy, Señor. Amén, hermano Manuel.
Son decisiones que solamente con la madurez, solamente con la ayuda del Señor y con la fe podemos tomar esas decisiones. Pero esa respuesta y esa determinación, ¿quién la da? La buena relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una bonita relación con el Señor, cuando nosotros le amamos de corazón, nosotros decimos: Señor, no importa por cualquier valle, por cualquier camino, ya sea haya desierto, sea pedregoso, esté enfrentando problemas difíciles, yo estoy contigo y tú me ayudarás, y el Señor nos ayudará y nos sacará. Adelante, hermano. Yo creo que nos lleva a una meditación muy profunda, una meditación en donde pensemos: ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Decía en una de estas, decía la adoración al Señor, ¿verdad? La adoración es obediencia. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Si de verdad dejo de poner pretextos en el sentido: ay, es que hace frío, está lloviendo, ¿no? Hoy no voy. A veces nuestra salud nos impide, pero fuera de eso, yo digo, tendríamos que conocer bien nuestro corazón para saber la intención que tenemos al amarle al Señor. ¿Qué es lo que te ha dado el Señor? ¿De dónde te ha sacado? ¿Cómo te ha restaurado? Para que así podamos darle ese agradecimiento y ese amor. Amén, hermana Martita. Sí, una buena meditación, ¿no? Poder estar recordando de dónde Dios nos saca, y que de alguna manera, si estamos vivos y si tenemos vida y salud y estamos como estamos, gracias a Dios, gracias al Señor, ¿no? Sí. Además, recordando, porque todo viene de una buena relación con Dios, recordando de que en un futuro nuestra nacionalidad está en los cielos, somos peregrinos, ¿no? Y que en un momento dado la fe a través de la palabra de Dios nos va a dar la firmeza y la seguridad de saber que somos salvos, y esa plena seguridad nos va a permitir poder andar, caminar, hacer, realizar. Por eso la palabra de Dios dice que Dios pone el querer como el hacer. Dios mismo nos permite hacerlo. Ok, hermanos, ¿algún otro comentario? Tenemos todavía 2 minutitos. ¿Alguien que quiera comentar? Adelante, hermana Carol. Sí, pues como decían, que lo importante de tener esa relación con nuestro Dios, porque qué fácil es y fue para el pueblo de Israel y para nosotros que no tuvieron esa relación, que se les hizo más atractivo lo que les ofrecían los demás dioses, ¿no? Se les hizo más atractivo eso, y es cuando siento yo que pasa cuando no tenemos esa relación tan íntima con el Señor, que se nos hace más atractivo el pecado, se nos hace más atractivo las cosas del mundo, y perdemos completamente el enfoque, y entonces ponemos en primer lugar otras cosas, o ponemos nuestras prioridades son nuestros gustos, que darle el gusto al Señor de venir a adorar. Así es. Y muchas veces confundimos que adorar a Dios es una emoción, cantarle una alabanza, cantando hermoso, precioso, pero mi corazón lejos del Señor. Entonces, sí, es bonito cantarle al Señor y decirle, no sé, cantarle con todo nuestro corazón, pero Dios conoce nuestro andar. Él todo lo ve en todo el planeta, hasta lo bajo, lo más profundo, ¿no?, del mar, y lo más alto en el cielo. Su ojo ve y examina al hombre y está viendo cómo somos, cómo nos comportamos, si verdaderamente le adoramos. Por eso el Señor Jesucristo, pues de alguna manera dice, ¿no?, que muchos llegarán, ¿no?, y les dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, ¿no? Pero dicen, fuera de aquí, hacedores del mal, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Tengamos cuidado en esa bonita relación con Dios, que el Señor siempre nos permita poder estar fuertes
y pues disfrutar también de una vida sana, de una convivencia familiar, de una vida que Dios quiere que vivamos con alegría, con paz en el corazón. Pero ¿cómo viene la paz en el corazón? A través de hacer los mandamientos de Dios. Porque el que roba no creo que esté tranquilo, el que mienta tampoco. Tarde que temprano la maldad alcanza. Pero si caminamos de acuerdo a como Dios quiere, estamos tranquilos, estamos en paz. Y lo más seguro y lo más importante, estamos en paz con Dios. Y lo demás, por añadiduría vendrá, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar por terminado.